Ari, avísame cuando llegues a Miami que tenemos que charlar de lo de ayer, de lo de hoy y también de la selección argentina. Ya estoy acá. Pensé que era Argentina, pero no, es Miami, donde va a jugar la selección mañana. Todos estos temas, en un par de minutos arrancamos. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Y se sigue armando la historia, Delfi. Los octavos de final van a tener algunos partidos interesantes, sobre todo porque creo que de los 3 que hubo ayer, de los 3 partidos de 16avos que hubo ayer, 2 eran mejores, 2 tenían mejores equipos de un lado que del otro y pasaron los 2. Y además, ¿sabés por qué? Porque sigue el Mundial de Figuras a la altura del primer día. Harry Kane merecía por lo menos pasar una instancia más. La emoción no faltó, porque por momentos Congo encontró ese gol, había tenido la posibilidad incluso en gran parte del partido de poder hacer algún que otro tanto, pero sin embargo, como vos decís, es el Mundial de las Estrellas, no hace falta, pero también es el Mundial de los últimos minutos. Es el Mundial donde creo que no están ganando tanto las piernas, sino más bien la cabeza por momentos. Sí. El fútbol se transformó en un deporte muy anímico. Entiendo que también a esta altura de la competencia ya empieza a pesar un poco las piernas en algunos momentos, las responsabilidades más bien, ¿no? No es solo el desgaste, sino es la presión, esa que tuvo Wissa, que estás recordando, que pegó en el palo. Es cierto también que había tenido la suya de Inglaterra, ¿no? Con Bellingham, con Rashford, pero la de Wissa que pegó en el palo es la jugada que siempre va a recordar República Democrática del Congo, que hizo una digna Copa del Mundo. Pero Kane, ese 9 con pies de 10, de él siempre se puede esperar algo. Ni hablar lo que fue el segundo. Todos un poco sufrimos por los senegaleses, ¿o no? Creo que tiene que ver un poco con cómo la agarra, cómo gira, sobre todo cómo se va de 1, de 2, de 3 y después termina girando para rematar de esa manera, para que la pelota entre de esa manera, para que festeje todo Inglaterra y también para una selección que me parece que jugó convencido de que algo iba a pasar, de que no se iba a quedar ahí y sobre todo jugó sabiendo lo que había ocurrido en los partidos anteriores. Sí, es intensa, tiene jugadores, creo que por ahora tiene más nombres que equipo, pero va hasta lo último y tiene como un carácter interesante, ¿no? Le faltaría quizás un poco de creatividad a Inglaterra. Bueno, yo te decía el sufrimiento de los senegaleses porque lo tenían todo a disposición. Creo que jugaron un mejor mundial que Bélgica. Jugaron un mejor partido hasta los 85 minutos que Bélgica. Los belgas discutían entre ellos, Trossard y Tielemans nada menos, que son dos referentes. Pero Lukaku, sin llegar a estar en el G5, G6, G8 de las figuras de este mundial, por lo menos por nombre y por optimismo, a su equipo le da algo. Y encima después apareció un nuevo error de un arquero para cambiar la historia de un partido. Creo que lo de Lukaku tuvo que ver un poco con esto que decíamos, de los jugadores que están convencidos de que algo va a pasar, de que incluso pueden encontrar un error para hacer un gol, un Bélgica que lo terminó definiendo en 3 minutos. Prácticamente ese empate para llevarlo a la largue y después, como decís, otro error más de Senegal. No bastó por el tremendo partido que había hecho, por cómo se había defendido durante más de 80 minutos y un Bélgica que pasa a la siguiente fase y que se va a enfrentar nada más ni nada menos a un Estados Unidos que creo que lo mejor hasta el momento lo demostró y lo mostró en ese partido frente a Paraguay, pero que sin embargo va y que compite, como dijo muchas veces Pochettino, ¿no? Yo quiero una selección que compita, que está a la altura. Eso no ocurría en el soccer, pero bueno, ahora parece ser que sí ocurre con el entrenador argentino. Viste a Pochettino, al nacer en Murphy, que es una de las tantas ciudades de campo de nuestro país, se le decía gringo, ¿no? Entre ellos el gringo Pochettino. No tan generalizado como el gringo Scaloni, pero más o menos. Bueno, hoy es el gringo Pochettino porque es un estadounidense más directamente. Le dijo a Trump antes del campeonato, antes del Mundial, que podían pelear, podían soñar con el título. Se embanderó muchas veces. Sé que hace poco un colega que está aquí me contó que en una práctica se acercó donde había un grupo de hinchas, 3.000-4.000 hinchas, y a ellos les empezó a gritar USA, USA, para que los hinchas empezaran a cantar y a arengar a los jugadores. Llegó muy cuestionado al Mundial. Su equipo, la verdad que hace un año estaba bravo. Le había hecho 5 en un amistoso a Uruguay, pero en general venía con derrotas importantes y Estados Unidos históricamente le fue mal contra los europeos, ¿no? En los mundiales. Había perdido los últimos 8 en cadena. Pero Bosnia era un equipo
es y era un equipo limitado. Ahí va Estados Unidos, ya en octavos, Delphi. Y creo que lo merece, porque a pesar de, como decía, ¿no? La mejor versión apareció en ese primer partido. Sí. Creo que hoy fue suficiente ese 2-0, pero sobre todo fue suficiente ante una Bosnia que me parece que ni siquiera mostró alguna herramienta o alguna posibilidad como para poder llevarse el partido o al menos empatar ese partido. Sí, tirando centros. Se quedó 11 contra 10 en un momento Bosnia. Hay una jugada muy polémica que todos la deben haber visto ya, que nos escuchan todos los días. Mirá, desde que sucedió hasta ahora me han escrito o me he escrito con distintos árbitros y algunos me dicen que al no tener intención no debió cobrar nada o no debió sacarle la roja a Balogun y otros dos me dicen que por la violencia de ese pisotón sí, se justificaba de roja. Así que está 2-2 el tema. Lo llamó el venezolano Soto, que estaba en el VAR, lo echó el brasileño Klaus, que estaba en la cancha, dos árbitros que conocemos por las eliminatorias y por las copas de equipos, ¿no? Las copas de clubes. Y Estados Unidos jugó media hora sin su mejor jugador y va a ir a Seattle contra Bélgica sin su 9. Es una baja sensible para un partido en el que creo igualmente que Estados Unidos es favorito. Sí, yo creo que también por lo que demostró hoy Bélgica es el favorito de Estados Unidos, pero también hay que ver qué es lo que hace y cómo es que reacciona ante un equipo que me parece tiene un peso ofensivo en el caso de Bélgica que no ocurrió en el resto de los rivales que tuvo el equipo de Pochettino hasta el momento. Cierto. Después vamos a hablar de la selección argentina, pero por ahora hagamos algo o toquemos un poco los partidos de este jueves, porque España-Austria, cada vez que juega España da ganas de verlo. Y creo que hasta ahora España solamente jugó 25 minutos, ¿no? Lo decía ayer. El primer cuarto, porque así se definen los partidos del Mundial, el primer cuarto del día que volvió a Arabia. Antes y después poco. No, nunca le fluyó el fútbol. Obvio que a Lamine Yamal lo tuvo hasta ahora en Ablande, ¿no? Lo tuvo jugando un rato en el debut, 45 minutos en el segundo y un tiempo más largo contra Uruguay, pero sin exigirse demasiado. Lamine creo que es, de todas las figuras que llegaron al Mundial, la única que falta ver en su total dimensión. Y pareciera ser que por primera vez va a jugar los 90 minutos. Hay que ver si después el resultado lo beneficia y puede jugar menos para llegar mejor aún a los octavos. Pero le preguntaron a De La Fuente si Yamal iba a jugar, si iba a tener la posibilidad de jugar los 90 minutos. Se rió. No quiso responder, pero creo que también fue una respuesta en sí, esa mueca, ese gesto del entrenador. Pero sí me quedo con una frase de La Fuente, porque la Federación Española está subiendo una serie de entrevistas, ¿viste? En su canal de YouTube. Ayer subieron una que le hicieron a William y también a Yamal. En un momento el entrevistador los chicanea y le dice que para él España tenía mejor mediocampo, pero que Francia tenía mejores delanteros. Yamal se lo tomó a pecho y dijo, ¿nos estás diciendo que nosotros somos peores que Francia? Yo creo que tenemos más posibilidades. Y ahí se armó la discusión, se armó la polémica. Que Yamal, que por qué tenía que decir eso en este momento de un mundial, quizás picantear a un Francia que estaba seguro, que tenía que demostrarlo en la cancha. Lo atacaron, porque suelen atacarlo constantemente a Yamal cuando da alguna que otra declaración, y a veces lo tildan, a mi parecer, ¿no? Erróneamente de soberbio, pero sí el entrenador lo defendió, dijo esto. Y me parece, unas palabras, insisto, en su contexto me parecen muy positivas. Además es un chico, no voy a hablar de él, porque sabéis lo bien que lo que siento por él, como todos nosotros, y simplemente lo que trataba de transmitir era optimismo, confianza, seguridad, que me encanta. Y yo creo que tiene que ver un poquitito más por ese lado, ¿no? Algo que también tenía Cristiano, que es la seguridad, la confianza y el optimismo de Yamal, pero sobre todo también de la selección española. Sí, totalmente. Además, viste que los mejores jugadores del mundo todos tienen actitudes así, ¿no? La mayoría tienen personalidades así. Mbappé, vos nombraste a Cristiano. Lo que pasa es que hay uno que es una excepción, justamente. Por ser una excepción, de Messi hablo naturalmente, no se puede hacer una norma, ¿no? O algo general. Un poco de ego desarrollado tienen que tener los futbolistas porque están esperando tantos de ellos, las cámaras están todas puestas en ellos, las expectativas, estoy hablando de las grandes figuras, ¿no? Que si no sos o muy inconsciente o tenés la personalidad muy desarrollada, la confianza muy desarrollada, no hay manera que te puedas lucir. Hablando de Cristiano y como puente, después Portugal es el del segundo turno. En otro mundial, mira, yo creo que el Portugal-Croacia podría ser tranquilamente de cuartos y por qué no de semifinal. Ahora con esta irregularidad de Croacia y también de Portugal, porque si digo que España a mí me gustó 25 minutos, lo mismo tengo que decir de Portugal, es lógico que jueguen por ahora en 16avos. Y andás a ver si no aparece también Cristiano, que ya apareció en la fase de grupos, que se lo criticaba, que como decís,
tienen que tener el ego alto algunos jugadores precisamente para aparecer cuando todo el mundo los señala y cuando todo el mundo preguntan dónde es que están. Cristiano apareció y veremos si tomó nota de lo que pasó hoy, de lo que pasó ayer, de lo que pasó anteayer y de lo que viene pasando, que es que las estrellas, sobre todo las viejas estrellas, se terminan haciendo cargo del partido. Sí, así es. Podríamos decir Messi, Mbappé, Dembélé, que lleva 4 goles, Harry Kane, Vinicius, Haaland con sus goles, a la espera de Yamal, y veremos Cristiano, ¿no? Creo que son esos 7. Yo no sé si no pondría también a Luis Díaz entre los 8. Sabes que hoy un técnico me decía, técnico argentino, ¿no? que está allá en nuestro país, me decía, ¿y si eso no habla mal de los que están saliendo? Yo creo que habla mejor todavía de estos cracks, ¿no? Pero es verdad que son las mismas figuras que han tenido los últimos 2 mundiales, sacando a Yamal, ¿no? por edad. Es como que en los últimos 2 o 3 años salieron jugadores buenos, algunos de ellos son revelaciones, pero que aún así no logran imponerse. Ese técnico me decía una buena. Dice, ¿sabes lo que pasa? Que juegan todos a lo mismo. Pasan, controlan y pasan, controlan y pasan. Viste que hay como un fútbol medio homogéneo que se está viendo en este mundial. Después, claro, algunos equipos tienen esos delanteros potentes o desequilibrantes o veloces que pueden hacer la diferencia. Creo que Argentina y España referencian una forma, ¿no? Y la otra forma es más de Francia, Inglaterra, Brasil y compañía. Y creo que también ante selecciones que en los papeles suelen ser menores y tienen que tirarse hacia atrás y tienen que defender sobre todo ordenadamente, estos equipos muchas veces no pueden entrarle como están acostumbrados. Algunos quizás un juego más vertical, otros a través de la posesión, incluso De La Fuente decía, para nosotros tratar de ganarle a Austria, que es un equipo que presiona, que es un equipo que te deja sin espacios, vamos a tener que tocar rápido, precisos y sobre todo ganar los duelos individuales. Ahí está la diferencia, los duelos individuales sobre todo, y estos pesos que tienen los jugadores marcan la diferencia. Ahora sí podemos hablar de Argentina en el final. ¿Sabes que hay como un consenso o hay un optimismo muy marcado que Scaloni va a seguir después del Mundial? Yo no me animo ahora a ratificarlo porque si hay algo que tengo claro es que durante el transcurso de una Copa del Mundo, más por Scaloni obviamente, no es el mejor ámbito ni para anunciar algo ni para terminar de rubricar, pero sería histórico que Scaloni, mejor dicho, sería histórico que un técnico de la selección argentina esté 3 ciclos mundialistas. Hasta ahora hubo 2 de Bilardo, 2 de Menotti en su momento y 1,5 de Bielsa, que siguió después de 2002, pero en 2004 ya había renunciado. Sería bárbaro también, ¿no? Porque también él empezó a ensayar la renovación. Y encima, porque en caso de irse Scaloni, la nueva polémica, el nuevo debate sería ¿quién en su lugar? Otra vez lo mismo que tuvimos en 2018. Creo que más difícil todavía. Creo que hay menos candidatos que lo que existían hace 8 años. Creo que empezamos a pensar en eso y me empiezo a poner un poco nerviosa por el partido del viernes. Yo me quiero quedar en esos nombres que todavía no están definidos, sobre todo en el 11, que me parece que tienen que ver, vos me dirás que estás ahí más cerquita, con Tagliafico o Medina, Sí. Y también con Lautaro y Julián. Sí, por ahí pasa. Habla bien de Medina esta duda, ¿no? Porque la discusión se puso desde su nivel. Yo creo que Tagliafico acumula todos partidos importantes, instancias decisivas de la selección. Y en general juega él, salvo los cuartos de final de Qatar, que entró Acuña como titular, siempre fue titular Tagliafico. Y el 9 ya es una discusión que tiene un tiempo largo en la selección. Lo que pasa es que ahora está actualizada por el estado de forma de Julián, ¿no? Que creo que sin esa lesión para el Atlético de Madrid, acá hubiese arrancado como titular del Mundial y ahora se lo ve a medias. Entendiendo, hablando de los que estuvieron con algún problema, que Cuti Romero está recuperado y que él quiere jugar, salvo que el cuerpo técnico no quiera exigirlo de ninguna forma, no quiera arriesgarlo de ninguna forma. Yo creo que Romero y Lisandro Martínez volvería a ser la saga. Me quiero quedar con Lautaro, porque en este Mundial en donde pareciera que todo se define en los últimos minutos o incluso en el alargue o en los penales, hace un tiempo, ya cuando Lautaro estaba todavía en Racing, un colega, Nicolás Uberman, me acuerdo que había contado que Lautaro tenía una particularidad en los momentos en los que hacía los goles, que eran los primeros minutos de los partidos y en los últimos minutos de los partidos. ¿Y por qué tenía que ver esto? Porque era un jugador que tenía un promedio de concentración por encima de la media. Ajá. Incluso en Racing le habían hecho un test de concentración a varios de los deportistas, no solo a los futbolistas,
y Lautaro había sacado por lejos el mejor resultado, que había sido creo que 97 sobre 100, y es por eso que Lautaro siempre convierte en los primeros minutos y en los últimos minutos, que es cuando prevalece la desconcentración en algunos futbolistas. Mira qué bueno. Y sí, es un jugador con una cabeza extraordinaria, ¿no? Además de las condiciones técnicas. Bueno, es un equipo igual de buenas mentalidades. Che, tocamos los de ayer, los de hoy y de la selección argentina. Completo, ¿eh? Ya con ganas es verdad, de que pase un poco las horas y meternos en el partido de mañana. Mañana te voy a dar una lectura, una pintura bien de cómo está Miami. Hay 2 colores nada más. Vas caminando y si es Miami una ciudad en la que ves cubanos, nicaragüenses, otros centroamericanos, también argentinos, hoy olvídate, Delphi, que parece que Miami es una continuidad de nuestro país. Como te dije, ya me empiezo a poner nerviosa. Beso grande, la seguimos. Beso. Pará. No cambies todavía. Mi nombre es Iván Jagroski, soy el director de Cenital y quería invitarte a que conozcas lo que hacemos. Tenemos 9 newsletters temáticos y 2 resúmenes informativos a la mañana y a la tarde, donde te contamos lo más importante de cada día. Entrá a cenital.com/newsletters y entendé lo que pasa alrededor tuyo. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.